Dos elementos destacan en estos momentos y que en la mesa de redacción trabajamos justamente para ordenarlos, para sistematizarlos y presentarles a ustedes una de las mejores ofertas informativas de nuestro país. El primer elemento tiene unos minutos de estarse informando. María Corina Machado ha sido presa, eso es lo que informa El País, por parte del gobierno represor y autoritario de Nicolás Maduro. ¿Qué decir al respecto? Sin lugar a dudas, hay que confirmar que esto trata justamente de, mediante el fraude electoral, algo que ya sabíamos, afianza una dictadura en Venezuela. No importan los datos, no importa el anuncio que la propia dirigente de Venezuela hizo todavía la víspera, hace menos de 72 horas, en el sentido de que ya se tenía el 85% de las actas y el triunfo indubitable de la oposición en Venezuela, y sin embargo, la tosudez, la dureza, la profusión de adjetivos de ese populismo autoritario, ¿les suena a ustedes algo parecido a lo que ocurre en México? De Nicolás Maduro se orientó directamente el día de hoy en contra de ella, debido a la máxima, la grandísima movilización que coloca en un estruendo democrático a Venezuela y en una obligación de los mexicanos para apoyar, como lo están haciendo diversos gobiernos del mundo, con excepción de China, vaya, con excepción de Rusia, qué decir, con excepción de Cuba o de Nicaragua, y lo peor, con excepción de México, que Claudia Sheinbaum considera, ustedes lo recuerdan bien, que Venezuela es un país progresista, así dijo ella, y desde luego saludando, abrazando a este gobierno autoritario de Nicolás Maduro, así como lo ha hecho también con Cuba, con la grandiosa recepción que han tenido en los últimos 3 años los médicos cubanos, que no son otra cosa más que traficantes de recursos para la propia dictadura, así como lo ha hecho también con la venta de petróleo y gasoducto a la propia isla caribeña, y con eso en efecto auspiciando, apoyando, solidarizándose con gobiernos de corte autoritario. ¿Qué nos puede sorprender? Si desde 2019 Andrés Manuel López Obrador dijo que si ser progresista era ser comunista, lo apuntaran en la lista, que si ser humanista significaba comunista, lo apuntaran en la lista, y desde ese momento hasta decenas, no exagero, de declaraciones del benefactor y desde luego jefe político de Claudia Sheinbaum, hasta la propia Claudia Sheinbaum y la declaración que ya les he comentado. Las siguientes horas son fundamentales para la vida democrática, para el renacimiento democrático de Venezuela, y con todas sus letras y lo que ello signifique, nosotros sumamos nuestro granito de arena para apoyar a todos aquellos ciudadanos venezolanos que quieren hacerse en sus manos de la propia democracia y que están enfrentando, dijo bien María Corina, venciendo el miedo, ella poniendo el mismo ejemplo. Esperemos que en los siguientes minutos u horas el mundo continúe expresando todo su apoyo en favor de la democracia. Es lo que hacemos nosotros también, y al mismo tiempo recriminamos al gobierno mexicano de su silencio y más aún de su respaldo, embebido ahora, entretenido también con los chistoretes de la presidenta de México frente a un energúmeno, alguien que está hablando en serio, créanme ustedes, que está hablando en serio, como lo es Donald Trump, pero además y más allá de la propia política diplomática que implica también, desde luego, acuerdos comerciales muy importantes que de ninguna manera podemos desestimar. Lo que hace la propia Claudia Sheinbaum en el gobierno interior en nuestro país, pues es desmantelar a la propia democracia, tal cual ha ocurrido en países como Venezuela, acabando con el árbitro electoral, acabando o pretendiendo acabar con la oposición
dándole una persecución enorme a los periodistas y a los medios de comunicación críticos, acosando a empresarios, haciendo lo propio con políticos fuertes que son disidentes, y eso es lo que ella misma está haciendo, de una manera tal en la que tenemos que decir con todas sus letras que ella misma, al estar apoyando a Maduro, está confeccionando el propio traje del autoritarismo que perfila para nuestro país. Imagínense ustedes, ya incluso con la desaparición de las plurinominales, que fueron un elemento clave del proceso de liberalización en 1977 y que muchos expertos desde ahí advierten el despertar democrático, el proceso de liberación o de transición democrática, dependiendo desde luego cada especialista. Lo que importa es que se está acabando con todo un proceso que duró más de 50 años en nuestro país y que se nos ha venido cayendo a la borda. Eso es lo que destaca, por supuesto, les decía, entre dos elementos importantes, porque el otro es el que tiene que ver con un enorme cinismo, el prodigar a por lo menos 5 familias del gobierno de la autoproclamada 4T que se encuentran incrustadas en la Administración Pública Federal, que se encuentran incrustadas en las instancias del Poder Judicial, del Poder Legislativo, desde luego de la Administración Pública Federal y de los estados, en una tendencia que se mostró desde 2018 con particular denuedo, y con esa retahíla, demagógica, del amor con amor se paga. Pues ahí tienen ustedes a Martí Batres en el ISSSTE, a Lenia Batres como ministra, encumbrados enanos que no tienen la mínima experiencia ni preparación para cometer este tipo de responsabilidades, pero que tienen la voracidad para anhelarlas, para quererlas, para buscarlas, para tenerlas, para afianzarlas. ¿Y cuántos apellidos más tenemos que agregar? Los Monreal, los Alcalde, los Tadei, y en torno de eso, por supuesto, la joya de la corona del tirano de Macuspana, sus hijos, sus familiares, sus amigos, los hijos de sus amigos, en todo un entorno de asignación millonaria de contratos, de asignación de empleos, de inventarles cargos como hasta la sobrina. Eso es lo que hizo Claudia Sheinbaum, la sobrina de la propia presidenta, así, porque en efecto de eso se trata, de repartir el botín como mafiosos que son, de mamar del erario, y desde luego de emprender toda esta serie de persecuciones de las que les hablo, en particular preciso ahora en los propios empresarios, porque de ellos y de su trabajo es donde pretenden mamar de la ubre, porque justamente no hay dinero que alcance una vez que éste se ha tirado en donde ustedes quieran. Cerremos los ojos y escojamos al azar salud, y entonces recordemos lo que significó la bodegotototota, que no funciona ni el 8%, vamos, ni el 5%, y que significó un gasto de más de 2,000 millones de pesos. Volvemos a cerrar los ojos. Lo que tiene que ver con las propias asignaciones directas, en una corrupción impresionante, y entonces agreguemos la falta de transparencia para informar al respecto, y ahora con el INAI en agonía, pues mucho menos información al respecto nosotros tenemos. Cerremos los ojos y veamos justamente eligiendo salud y lo que significa el aumento de la escasez de medicamentos y de instrumentos médicos, porque eso no solo ocurre en el hospital de Oaxaca, también en la mayoría de los hospitales de nuestro país. Ustedes lo saben. El registro que hacemos a ustedes les consta, lo viven sistemáticamente. Cuando no les surten las recetas, cuando no nos surten las recetas, cuando no nos dan la propia cita, cuando vemos entonces, junto con todo eso, el crecimiento exponencial de la inseguridad, y así vamos teniendo como nunca en la historia de nuestro país. Oigan, más de 200,000 homicidios en los últimos 6 años.
de una manera tal como nunca lo habíamos tenido. Y nosotros en Etcétera seguiremos puntualmente todos estos aspectos sin distractor alguno, en apoyo a la democracia, en el ejercicio independiente del periodismo, porque eso es este proyecto editorial y yo soy Marco Levario Turcot.